Chichín. Bueno, eh, muy buen día, buenas noches, estén donde estén. Esta serie forma parte de un experimento de financiamiento cuadrático como parte de la ronda de Mesorrif DAO, que se incubó en una idea de un workshop el año pasado, pues en el Congreso Refutures. Y la invitada de hoy es Jackie. Jackie es estudiante de doctorado en la UNAM y ella aplicó a la ronda. Fue una de las pequeñas personas de una de las pocas personas que me dijo, oye, pues sí, voy a aplicar. Y también entre varios investigadores estuvimos hablando y los invité y Jackie fue una de las interesadas, ¿no? Para experimentar con la tecnología. Eso es muy interesante y sin embargo vamos a escuchar un poco sobre lo que nos tiene que decir sobre inmunología, ¿no? ¿Cómo puedes crear ciencia con este componente y apoyar esfuerzos de restauración, ¿no? Para todo el conocimiento que conocemos, ¿no? Jackie, un placer tenerte aquí. No sé si gustarías presentarte y nos preparaste una presentación, una ponencia de algunos minutitos. El Así escenario es es. todo tuyo. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la iniciativa y por la aceptación a esta ronda. Es algo súper nuevo, pero creo que es fundamental empezar a descentralizar, ¿no? La ciencia. Bueno, el proyecto en el que metí la ronda se llama Divulgación de la Ecoinmunología para la Conservación Coralina y es parte de mi proyecto doctoral. Entonces, ahorita en la presentación les voy a comentar un poquito sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo podemos aplicar en esta parte de restauración y conservación. Soy parte del Laboratorio de Microbiología Molecular en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Pues bueno, un poco para empezar, quiero comentarles que los corales son animales. Son invertebrados marinos del orden Scleractinia y estos animales tienen una característica bastante importante. Del lado izquierdo podemos ver lo que es un coral, por si alguno de ustedes no lo conocía, y podemos ver a una escala, este coral debe medir nada más la foto que están ustedes viendo, aproximadamente 60 centímetros, un poquito más. Entonces, bueno, todo lo que ustedes ven aquí, esta formación es el coral. Y aquí pueden ver algunos recovecos y eso. Entonces, el orden Scleractinia tiene una característica muy particular, que es que puede formar con su exoesqueleto calcáreo estructuras bastante grandes. Si nosotros nos vemos desde arriba, desde un dron, podemos ver toda esta como zona café que está aquí, son los corales. Entonces, los corales son formadores de los arrecifes de coral, que es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y que además este ecosistema es súper importante tanto para la humanidad como para la vida marina. Los corales pueden formar este exoesqueleto calcáreo que acabamos de ver desde las alturas debido a que forman una simbiosis o tienen una relación bastante estrecha con otros microorganismos. Entonces ya quedamos que el coral es un animal y dentro de este animal existen microorganismos que se llaman microalgas. Aquí hay una vista de laboratorio de microscopio de estas microalgas que son las que viven dentro del tejido del coral y estas microalgas, como cualquier planta, fotosintetizan. Es decir, necesitan la luz del sol, necesitan para poder eh, producir, ¿no?, su energía. Energía que pasan a los corales. De hecho, la energía que pasan es de el 70% mínimo, ¿no?, a los corales. Por lo tanto, la mayoría de la energía que los corales utilizan para su bienestar es gracias a la microalga. Además, los corales tienen encima o en la superficie una relación también bastante estrecha con microbiota. Esta microbiota está formada por bacterias, virus, arqueas y hongos. Cuando alguna de estas interacciones se rompe, ya sea la de la microalga con el coral o la microbiota con el coral, entonces se produce una enfermedad. Las enfermedades pueden ser de dos tipos, tanto bióticas como abióticas. Y vamos a ver algo muy, muy rápido.
Las enfermedades bióticas pueden ser de dos tipos. La primera, ya sea puede ser ocasionada directamente por un patógeno o un conjunto de patógenos. Y la segunda puede ser por una desregulación de esta microbiota. Es decir, estos microorganismos que les decía que están estrechamente relacionados con los corales, que pueda haber como un aumento, una disminución o una, pues sí, disfunción, ¿no? De la comunidad microbiana que conducen a que se enfermen. Aquí podemos tener dos ejemplos de enfermedades por microorganismos. La de arriba es una enfermedad que se llama serriatosis en acróporas. Se da justamente en acropóridos, que es el coral que ustedes pueden ver aquí. Y es súper importante esta enfermedad porque en el momento que se presentó en el Atlántico, arrasó con gran parte de la población de acropóridos. Y bueno, la segunda fotografía que vemos aquí es de un coral infectado por banda negra. Este es un consorcio de cianobacterias que tienen una coloración negra, que es la que ustedes pueden ver aquí, y que se van comiendo poco a poco el tejido sano. En ambas fotos podemos ver en color medio naranja o color café, camel, el tejido sano, bueno, el tejido vivo, y en blanco podemos ver ya el exoesqueleto calcáreo que, que fue consumido por, por las, ya sea en este caso por Serratia, la bacteria, o por el consorcio de cianobacterias, ¿no? De banda negra. El otro factor que puede hacer que los corales se enfermen son los factores abióticos, es decir, los que no dependen de un otro organismo vivo, de otro organismo vivo. Uno de los factores que más afectan en las enfermedades son el aumento de la temperatura o los cambios de temperatura abruptos. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este mapa un, es un mapa a lo largo de todo el año, de enero a diciembre, de la temperatura global mensual. Y podemos ver cómo ha aumentado la temperatura desde 1921 hasta, 1900, hasta el 2022. Sin embargo, quiero que se fijen particularmente en la línea naranja, que aquí podemos ver en mayo cómo empezó a aumentar la temperatura en 2023. No sé si lo recuerdan, que fue uno de los veranos más calurosos o el primer verano más frío de lo que resta de nuestra historia del planeta, como lo quieran ver. Pero bueno, a partir de mayo empezó a aumentar la temperatura y esta temperatura se mantuvo en un incremento hasta diciembre. Todo 2024, en la línea roja, podemos ver que también siguió aumentando considerablemente. Y ahorita en 2025, en la línea negra, podemos ver que es el tercer año consecutivo en el que hay un aumento de la temperatura global. ¿Esto qué es lo que hace? Recuerdan que les conté que los corales tienen esta simbiosis o esta relación con las microalgas y las microalgas necesitan del sol para poder producir su energía. Sin embargo, a una mayor temperatura, entonces esas microalgas que fotosintetizan, pues empiezan a eh, perder esa simbiosis que tienen con los corales. Y dado que estas microalgas son las que mayormente contribuyen a la energía de los corales, cuando hay esta ruptura entre la simbiosis de la microalga con el coral, entonces los corales empiezan a quedarse sin energía. Es por eso que nos importa. Al momento de quedarse sin energía, se blanquean. ¿Por qué? Porque no sé si ubican que los corales se veían como color naranja, color camello, y eso es porque las microalgas habitan dentro del tejido. Si no habitan dentro del tejido, entonces los corales únicamente se les puede ver el tejido, pero debajo del tejido está este exoesqueleto calcáreo que es blanco. Cuando hay una ruptura de la simbiosis, las microalgas se van o el coral expulsa las microalgas, quedando el tejido completamente blanco.
Aquí podemos ver lo que pasó en 2023 en el Pacífico mexicano, en el Golfo de México y en el Caribe mexicano. ¿Qué es lo que pasa cuando se blanquea? Si este blanqueamiento o si este blanqueamiento sigue por mucho tiempo, entonces los corales empiezan a quedarse sin energía y pueden llegar a morir. De hecho, el blanqueamiento que ocurrió en 2023 se consideró el cuarto evento de blanqueamiento global, porque no solamente afectó al país, sino afectó a los corales de todo el mundo. Entonces, tanto el blanqueamiento como las enfermedades son las principales amenazas de los corales. Y ambas amenazas van a empezar a aumentar debido al cambio global antropogénico. Es decir, entre más cambio climático haya, es muy probable que haya más enfermedades o haya más eventos de blanqueamiento y que esto sea más letal, ¿no? Afecten de manera más significativa las comunidades coralinas. Desafortunadamente, cuando nosotros ya vemos que los corales están blanqueados o que hay lesiones en el tejido coralino, muchas veces es demasiado tarde, porque una vez que ya hay una lesión, puede ser que esta bacteria pues se termine todo el tejido. Eso depende obviamente de la enfermedad y de la tasa de letalidad de la enfermedad. Sin embargo, sí hay una pérdida bastante grande de tejido vivo en las poblaciones cuando pasan estas enfermedades. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, o uno de los objetivos de mi proyecto doctoral, es poder identificar estas amenazas antes de que podamos verlas en el tejido vivo. Y para ello utilizamos unas de las herramientas que nos provee la ecoinmunología. ¿Pero qué es la ecoinmunología? Pues bueno, la ecoinmunología es un campo de investigación que estudia tanto las causas como las consecuencias de las variaciones inmunológicas en los animales y en los seres vivos, tanto a nivel ecológico como a nivel evolutivo. Es decir, el sistema inmune es altamente variable, con todo varía del día a la noche y creo que eso lo podemos ver porque muchas veces cuando nos sentimos mal de gripa, normalmente en la noche nos sentimos mucho, mucho más mal. Por poner un ejemplo de la variación día-noche, ¿no? Igual, siguiendo este ejemplo de la gripa o de las enfermedades respiratorias, cuando estamos así con una infección cualquiera de vías respiratorias o que nos duele el oído o así, si estamos en un lugar con muchísimo, muchísimo frío, es muy probable que los síntomas se exacerben con el frío. O si nos ponemos mucho tiempo al sol, es muy probable que sintamos un mayor dolor de garganta, de oído, de lo que sea. Entonces, la inmunología es altamente variable y estas variaciones nosotros en la ecoinmunología no las medimos a nivel del organismo, sino a nivel poblacional, a nivel de comunidades, a nivel ecológico. Y también una de las ventajas es que podemos verla a lo largo del tiempo, desde la aparición de los organismos en este planeta hasta nuestros tiempos, ¿no? Por eso hablamos de a niveles evolutivos. ¿Cómo es que la ecoinmunología nos puede ayudar en en el estudio o en la conservación, sobre todo, de los corales? Pues bueno, en la restauración y en los planes de emergencia de las enfermedades, si nosotros empezamos a ver cómo varían estos parámetros inmunológicos antes de que aparezcan las lesiones, entonces es probable que podamos tomar decisiones cuando veamos que el sistema inmune de los corales está variando. Vamos a verlo un poco más adelante para que quede claro. Nosotras somos un equipo de puras mujeres hasta ahora. Nosotras, ¿dónde estudiamos estos bioindicadores inmunológicos? Pues bueno, lo estudiamos particularmente en el moco de coral. Nosotros vamos a campo, tomamos el moco de la superficie con una jeringa. Esta jeringa está estéril y entonces, sin dañar el tejido vivo, tomamos una muestra de moco y bueno, en el laboratorio ya se puede ver esta consistencia mucosa. Una vez que tomamos la muestra en el coral, lo metemos o lo ponemos en estas placas de 96 pozos, que son placas que caben en la mano, son placas muy pequeñas,
y en cada uno de estos pozos ponemos el moco de coral, ponemos también unas sustancias para poder medir estas actividades inmunológicas, y esta placa completa la metemos en un aparato que se llama lector de placas. Lo que hace el lector de placas es pasar un rayo de luz en cada uno de los pozos, y este rayo de luz se convierte en una cifra. Estas cifras la medimos a través del tiempo por 30 minutos, y lo que vemos es, bueno, cómo va aumentando a lo largo del tiempo este rayo de luz que absorbió. A mayor actividad de fenoloxidasa, más turbia se vuelve la muestra y menos absorbe. Entonces, nosotros ya traducimos esos datos. ¿Cómo es que los podemos ver? Pues bueno, uno de los parámetros que nosotros medimos en el laboratorio más comúnmente es la fenoloxidasa. A mayor salud, menor fenoloxidasa, ¿ok? A mayor salud, menos fenoloxidasa. A menor salud, más fenoloxidasa. Incluso en los organismos enfermos, no sé si recuerdan la fotografía de la enfermedad de banda negra, incluso en los organismos enfermos podemos ver que había una parte de tejido sano y había una parte que está muy cerca de la lesión. Entonces, la fenoloxidasa va a aumentar entre más cerca se encuentre la lesión. Ya traducidos estos datos, aquí podemos verlo. Aquí tenemos una gráfica en la que muestreamos los corales aparentemente sanos, es decir, sin ninguna lesión, y también los corales que estaban enfermos, tanto cerca de la enfermedad como lejos de la enfermedad. Lo que podemos ver es que cerca de la lesión de la enfermedad hay una mayor actividad de fenoloxidasa en comparación con los sanos y con los que están enfermos, pero que no está la parte de la lesión. Entonces, estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en el tejido sano puede haber mayor actividad de fenoloxidasa cuando los corales están en un proceso de enfermedad. ¿Qué otras cosas hemos descubierto? Porque a lo que a nosotras nos interesa es detectar que las variaciones inmunológicas en los corales cuando aún no se han enfermado. Pues bueno, aquí les presento uno de los resultados de una de mis alumnas, Rodríguez Jiménez. De hecho ya está publicado y pueden, bueno, está este acceso libre, este documento, este artículo, y entonces ella lo que vio es que a lo largo del día, ella trabajó con una anémona. Entonces, a lo largo del día, ella vio tanto en anémonas sin simbiontes, sin estas microalgas, como anémonas con simbiontes, que podemos ver en azul y en verde, cómo varía la actividad de fenoloxidasa a lo largo del día. Y esto también lo vio en condiciones de luz de luna llena y en condiciones de luz de luna, de luna nueva. ¿Por qué? Porque para los corales y los nidarios en general, la luna es un factor fundamental para su reproducción. Entonces, lo que vio fue que las anémonas que no tienen simbiosis, que no tienen microalgas simbióticas, tienen una variabilidad pues diferente a lo largo del día, tanto en luna llena como en luna nueva. Es decir, sí podemos ver con este factor crítico de reproducción que es la luna, sí podemos ver cómo los nidarios varían a lo largo del tiempo. En un ejemplo puesto en corales, podemos ver aquí en el evento de anomalía térmica que sucedió en 2023, nosotros muestreamos corales en campo desde el 16 de agosto hasta el 8 de noviembre, únicamente en corales sanos, aparentemente sanos, es decir, que no estaban blanqueados aún. Lo que nosotros vimos es que empezó el aumento de la temperatura en mayo, que fue cuando se empezaron a blanquear los corales. Sin embargo, la especie que nosotros muestramos, Montasteria cavernosa, se blanqueó se empezó a blanquear hasta mucho después. Entonces, nosotros en agosto veíamos que nuestro coral no se blanqueaba, empezábamos a tomar datos y, bueno, vemos aquí los primeros datos, ¿no? Para una semana después vemos que los datos son iguales, a pesar de que ya casi todo el arrecife estaba blanqueado. El 30 de agosto hay una tormenta
un día antes, entonces vamos a muestrear, baja la temperatura del mar, eso fue lo importante. Hay una tormenta, baja la temperatura del mar, vamos a muestrear y vemos que nuestros corales sanos también bajan. Nada más básense en esta línea, que es la línea de la mediana. Entonces, si nada más nos basamos, por ejemplo, en esa, vemos que la mediana también disminuye un poquito y los datos son muchísimo más consistentes cuando la temperatura baja. Sin embargo, aquí el 30 de agosto se empezaron a blanquear nuestros corales y a pesar de que nosotros estábamos muestreando únicamente corales sanos, pues bueno, seguimos muestreando y vemos que ya los corales empezaron a tener una disminución de la actividad fenoloxidasa. Otra de las cosas que no les comenté es que el sistema inmune, para mantenernos saludables, para combatir infecciones, es muy costoso. Y nosotros, todos los organismos, tenemos una cantidad de energía a lo largo del día que obtenemos a través de los alimentos. En el caso de los corales, no solamente a través de los alimentos, sino también a través de esta microalga. Entonces, si el sistema inmune está trabajando, nosotros tenemos que comer bien. ¿Por qué? Porque si no nos sentimos débiles y nos pasa muchas veces en muchos procesos de infección que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que cuando ya hay un aumento, este aumento de la temperatura se sostiene a lo largo del tiempo, entonces empieza a haber una disminución de la fenoloxidasa. Y eso no está tan bien porque eso quiere decir que el coral, aunque no se está blanqueando, sí está gastando muchísima energía en defenderse, en mantener su sistema inmune activo. Entonces, bueno, aquí ya vemos una disminución de la fenoloxidasa porque los corales empiezan a quedar sin energía. La última vez que nosotros encontramos en 2023 corales aparentemente sanos fue en noviembre. Entonces, en noviembre, a pesar de que nosotros muestreamos corales sanos, vemos que ya la actividad de fenoloxidasa es casi imperceptible. Es decir, los corales, aunque estaban eh, todavía con estas microalgas, ya no tenían energía para producir fenoloxidasa y muchas veces se ha detectado a lo largo de la historia de los blanqueamientos que después del blanqueamiento ocurren enfermedades. ¿Por qué? Porque los corales no tienen cómo protegerse. Entonces, aquí nada más estas fotografías son para que podamos ver a lo largo del tiempo cómo empezamos a muestrear corales sanos y cómo después del 8 de noviembre, ya no teníamos corales sanos, sino que todos estaban blanqueados. Entonces, pues la fenoloxidasa nos dimos cuenta que no solamente es buena como un indicador inmunológico en procesos de enfermedad o de infección biótica, sino también en eventos de blanqueamiento. Y también con los resultados de luz de luna podemos ver que en condiciones completamente saludables nos podría decir que varía cuando hay luna llena, que es un factor fundamental dentro de la reproducción coralina. Aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque, bueno, muchas veces nos quedamos en que ya tenemos esos datos y cómo los ponemos principalmente al servicio de la comunidad, ¿no? Al final, la ciencia se hace por y para el bienestar tanto de la humanidad, pero sobre todo del planeta Tierra. Entonces, lo que nosotras como equipo hemos estado haciendo es presentarnos ante diferentes sectores. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del pasado congreso de arrecifes coralinos, en donde van personas principalmente de la academia, investigadores, estudiantes. Sin embargo, también van personas que pertenecen al sector gobierno y a la sociedad civil. Hemos presentado en otros eventos, como por ejemplo en el seminario binacional México-Belice de 2023, en donde estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaba la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estaban varios congresistas y diputados federales que están muy interesados en la salud coralina. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue presentar estos datos que habíamos encontrado y eso es lo que hacemos. También hacemos divulgación en otros sectores de la sociedad civil, por ejemplo, con niños, con infancias. Esto es en el estado de Puebla, esto es en el estado de Ensenada, esto es en Quintana Roo y esto también es Quintana Roo. De hecho, este evento fue un evento muy bonito que hicimos en el
Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia en una escuela secundaria. Y bueno, no solamente lo hacemos a nivel nacional, sino también lo hacemos a nivel internacional, como ya les dije, en un evento binacional México-Belice. Y esta fotografía que ustedes ven aquí fue en un congreso que nos invitaron sobre, bueno, en un taller sobre enfermedades coralinas, pero que fue organizado por la doctora Ania Banasak, que se dedica a la reproducción sexual. Entonces, algo súper importante, uno de los primeros resultados que hemos obtenido es que desde 2017 que estamos trabajando con este tema, la divulgación ya nos está permitiendo que se vea a la inmunidad como una herramienta básica para la conservación, para la reproducción. En este caso, fue un evento de restauración y de reproducción. Otros ejemplos más tangibles en los que hemos participado, aquí creo que hubiera sido bueno poner una fotografía del síndrome blanco. El síndrome blanco fue una enfermedad que empezó en 2014 en Florida y llegó en 2018 el primer reporte aquí al Caribe mexicano. En el Caribe mexicano hubo sitios en los que especies estuvieron localmente extintas y hubo otras en las que el 70%, por ejemplo, de la especie desapareció en menos de 15 días debido a esta enfermedad que fue sumamente letal. Entonces, bueno, también contribuimos al plan de acción del síndrome blanco. Desafortunadamente, en ese momento, lo único que hicimos fue tomar muestra en el momento en el que ya estaba pasando el síndrome blanco y ya no podíamos hacer más. Pero lo que sí registramos es que también, ¿no? Cerca de la enfermedad y lejos de la enfermedad hay una diferencia y en los corales sanos hay también diferencias significativas. Si esto lo comparamos con los resultados que les mostré hace rato, que era de una enfermedad que no es letal y que no es tan rápida, pudimos ver las diferencias incluso en los corales sanos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los corales sanos, aunque no están en este proceso visible de enfermedad, cuando se están enfermando ante una enfermedad demasiado letal y abrupta en comparación con una que es muchísimo más lenta, también presentes diferencias significativas. Por lo tanto, pues bueno, esto nos está indicando algo un poquito más a largo plazo. En el evento del blanqueamiento del año antepasado, los corales acropóridos empezaron a mostrar estas manchas o estas lesiones rosas. Serratia marcescens, algunas de las cepas se caracterizan por tener coloración rojiza. Entonces, algo que estábamos muy preocupadas, bueno, estas fotografías son tomadas por Sara, que trabaja en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Entonces, aquí tenemos una fotografía de la doctora Mari Carmen, que es la directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, y entonces estaban muy preocupados porque decían, bueno, no sabemos qué está pasando. Y cuando me enseñaron la fotografía de una mancha roja, dije, es que si los corales que están blanqueados, que no tienen energía, empiezan a presentar una serriatosis, que es de las que le hablaba hace rato, quién sabe si puedan soportarlo. Entonces lo que hicimos nosotras fue ir a campo, colectar muestras, ver cómo estaban tanto los blanqueados. En este momento no había sanos en Acrópora, pero bueno, los blanqueados y los enfermos, y lo que hicimos fue tomar muestras también para ver si no había algún indicio de que hubiera serratia. Por fortuna encontramos que no era serratia. Estas lesiones fueron muy locales, nada más se presentaron en 2 sitios de todo el parque. Y pues bueno, entonces ya estos esfuerzos de divulgación y de difusión ya se están aplicando en la conservación para las enfermedades coralinas. ¿Qué es lo que queremos lograr a mediano plazo con el proyecto de divulgación de la acuinmonología? Pues primero es coadyuvar a la toma de decisiones en materia de conservación. Lo que estamos haciendo es tomando datos de corales aparentemente sanos. Ahorita empezamos con una población que es la de Montastrea cavernosa. Sin embargo, queremos aumentar esta base de datos a al menos 3 de las especies
más importantes como constructoras de arrecifes en el Caribe mexicano, y ya teniendo esta base de datos robusta, vamos a poder comparar qué es lo sano contra lo que no está sano. Si nosotros tenemos una base de datos lo suficientemente robusta, es muy probable que ya teniendo marcados a los corales, podamos decir, bueno, este coral a lo largo de todo el año vemos que ha estado en condiciones saludables. Por lo tanto, si tomamos muestra de estos corales antes de la reproducción, quizá podamos aumentar la tasa de éxito sabiendo que los corales no han tenido que estar invirtiendo energía en el sistema inmune. Entonces, no solamente queremos aplicar esta toma de decisiones en las enfermedades, sino en otras áreas importantes de la conservación, como la restauración. Y bueno, esto no lo habíamos podido lograr si no es por toda la difusión que tenemos y sobre todo por las alumnas que han motivado a este proyecto de divulgación, ¿no? Este proyecto de divulgación lo pueden encontrar en Instagram como @inmunidadcoralina. Y bueno, si quieren donar a nuestro proyecto, pueden hacerlo a través de este código QR. Y si tienen alguna duda, ya sea teórica o de cualquier tipo, pueden encontrarme en el correo que dejo aquí abajo. Muchísimas gracias y estamos pendientes de sus interacciones. Wow. Muchas gracias, Jacqueline. Se hace muy interesante porque considero que al menos ustedes son uno de los, bueno, es uno de los únicos laboratorios, creo, que hace este tipo de investigación, ¿no? De frontera a nivel regional, ¿no? A nivel México, por así decirlo. Tengo entendido que hay gente en otros lados con este nicho específico, pero se me hace muy, muy importante, ¿no? Este tipo de investigación puntual y lo que comentabas, ¿no? Cómo divulgar adecuadamente con, pues, con manzanas, tanto a niños, tanto a tomadores de decisiones, ¿no? Quienes toman, muchas veces me llama mucho la atención que la investigación esta la has presentado con congresistas, ¿no? Muchas veces es necesario llegar a ese alcance para tomar medidas a nivel de, bueno, ¿qué se está haciendo a nivel de políticas, ¿no? De protección de la biodiversidad, ¿no? Y algo tan, mucha gente considera que los corales son rocas, ¿no? Y viven en la región. Eso es desgraciadamente algo muy, muy es algo, ay no, causa mucha prepotencia a veces como, pues como investigador o como persona que pues se dedica, ¿no? En ONGs a estar en interacción con estos organismos, pero se me hizo muy interesante, o sea, el objetivo principal que tienes, la visión, o sea, estás consciente de que sí debemos de, los investigadores sí deben de divulgar la investigación que hacen, ¿no? No solamente se debe de quedar en una tesis o en un artículo científico o en un reporte técnico, ¿no? A pesar de todo lo que me has dicho, ¿cuáles son los aspectos más gratificantes, ¿no? Que has tenido en tu proyecto, ¿no? Y como investigadora, ¿no? En este nicho. Es difícil mencionar un aspecto gratificante en materia de conservación porque estamos viendo que los corales Sí. están degradando. Sin embargo, creo que serían tres cosas. La primera, algo súper gratificante es trabajar con estas investigadoras en proceso, que son mis alumnas, que tienen muchas ideas y que tienen sobre todo esperanza en que esto puede mejorar. Entonces creo que sería fundamental el equipo de trabajo de mujeres en la ciencia tan valiosas. El segundo es que después de años hemos tenido el apoyo de Mari Carmen, principalmente de la CONAMP, y de la doctora Anastasia, que ya están invitándonos y que ya están aplicando estas herramientas en la región. O sea, ya no solamente es algo teórico, ¿no? O sea, porque en 2017 que empezamos fue como de, bueno, y a lo mejor se puede hacer esto, ¿no? Pero ahorita ya estamos viendo en diferentes escenarios de enfermedades, en diferentes escenarios de blanqueamiento, podemos ver que sí puede ser aplicable. Entonces ahora
vamos a pasarlo a la parte bonita, que es la restauración y es la parte como más esperanzadora. Entonces creo que sería lo segundo gratificante. Y lo tercero es que, bueno, este es el primer proyecto que tiene ya datos de hace 3 años. No es el único proyecto, pero sí es el proyecto que está más avanzado en materia de inmunología y que pues creo que eso es como súper gratificante porque lo estamos haciendo desde una región. Para quienes no conozcan Puerto Morelos, somos un pueblo muy pequeño entre Cancún y Playa del Carmen, pero que tiene una característica muy bonita. Está la UNAM, está también eh, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, está CONAPESCA, hay muchas asociaciones civiles que también trabajan en pro de los corales. Entonces, en esta comunidad es mucho más sencillo que pueda permear la información y que pueda ser utilizable. Entonces, estamos siendo como un ejemplo de buenas prácticas, a lo mejor, para que pueda ser aplicado a otros lugares y a otras arrecifes que también podrían estar pues ahí tendiendo a degradarse, ¿no? Entonces creo que eso sería lo más gratificante. Wow. Y realmente sí, al final de cuentas siento que la interacción humana es lo que más es gratificante, ¿no? Ver de qué manera crear nuevos mecanismos de coordinación, de acción, ¿no? De coacción, porque muchas veces muchos esfuerzos de conservación se fragmentan, ¿no? Esa es la idea, más que nada, que tenemos ahorita en este proyecto de Mesorib DAO, porque el limitante principal de muchos proyectos es el capital humano. ¿Quién te apoya? ¿Cómo te apoya? Y el capital financiero, ¿no? O el capital, cómo tú puedes crear cierta puntuación o ciertos incentivos con gente que te ha apoyado por mucho tiempo. Estas personas pueden ser pescadores, pueden ser buzos, pueden ser investigadores, ¿no? Porque cada quien, y está científicamente comprobado, sí necesitamos tener, como para sentirnos bien, como que cierto honor de tener méritos, ¿no? Ante la sociedad, ¿no? Esto considero que es algo muy necesario y sobre todo el apoyo mutuo, ¿no? Que tenemos a nivel como elementos, ¿no? Que estamos haciendo algo en pro de la conservación desde nuestras trincheras, ¿no? Seamos pescadores, seamos prestadores de servicios turísticos. ¿Tú cómo consideras, Jackie, que, por ejemplo, podríamos implementar esta tecnología? Porque te hago esta iniciativa, esta pregunta, porque esta alineación de comunidades, de construcción de comunidades, usando pues comunidades criptográficas, si lo quieres llamar así, ¿no? ¿Cómo crees que se alinea a tu proyecto? Porque, por ejemplo, la ciencia descentralizada busca crear y mitigar muchos procesos que hay en el método científico que realmente limitan llegar al alcance que realmente pues queremos, ¿no? La ciencia sí, deseamos que sea abierta, la ciencia debe de ser divulgativa eficientemente. ¿Cómo consideras que estos elementos caerían en tu proyecto? ¿O cómo visualizas tu proyecto con todo este tipo de comunidades, no? Pues es una pregunta muy bonita. Primero, yo aquí les estoy mostrando como los datos bonitos y la parte relativamente divertida, pero en lo que más he invertido el tiempo en el doctorado es en hacer que esta reacción que nosotros medimos en el laboratorio sea lo más simple posible y en desarrollar tanto artículos de divulgación como de difusión entre pares que sean entendibles y accesibles para todos los gremios, no solamente para los inmunólogos, para que pueda ser medido. Entonces, yo ya voy a tener, o sea, nuestra intención es tener un protocolo de medición de fenoloxidasa y de otras indicadores inmunológicos y que yo pueda ir al campo y saber cómo hacerlo. Entonces, primero es esto, es acercar a las comunidades científicas el método de una manera sencilla y de una manera también muy, muy general, o sea, que todos utilicemos el mismo método, porque a pesar de que hay muchas investigaciones en todo el mundo,
utilizan diferentes sustratos, diferentes químicos, entonces, bueno, la idea es, yo ya probé todo esto, absolutamente todo lo que viene en la literatura, para el Caribe mexicano, que es lo que a nosotros nos conviene, en las especies que nosotros estudiamos. Entonces, lo primero que dices es, sí, es muy difícil tener mano que vaya a campo, que mida y esas cosas. Entonces, si nosotros empezamos a poner accesible estos protocolos para que en cualquier laboratorio pueda hacerse, vamos a estar contribuyendo a la democratización de la ciencia. Necesitamos una base de datos robusta y a pesar de que mis alumnas, el equipo de trabajo son increíbles, pues solo somos 5. Necesitamos que esto se haga en más laboratorios y necesitamos también crear una base de datos en la que todas las personas podamos tener, ya saber que este coral es el paciente número 1 y el paciente número 1 en enero tenía esta actividad de fenoloxidasa, en febrero esto. ¿Para qué? Para que esa base de datos que sea pública pueda acceder cualquier persona en, no sé, a lo mejor en Chetumal, por decir algo, o incluso aquí en el Caribe mexicano y decir, bueno, ¿cuáles de estos los necesito para reproducirse? Entonces, aquí no solamente estamos haciendo, o queremos, el objetivo es querer hacer accesible el protocolo, sino también accesible la base de datos y en caso de que los laboratorios quieran aplicarla, una de las partes de nuestro proyecto de difusión es pues, generar talleres para ir, enseñarles cómo hacerles esto, para que contribuyan a la base de datos y que esa base de datos sea una base de datos abierta, que pueda ser interpretada por las personas que toman decisiones. Ya la doctora que es pionera en inmunidad coralina, la doctora Caroline Palmer, ya tiene una aplicación en la que ella pone los datos y entonces ya te dice la fenoloxidasa sin que tú tengas que hacer matemáticas. Entonces creo que a largo plazo estaría padrísimo, o algo que yo he estado pensando y que es un sueño, es a lo mejor ir a algún hackathon, reunirme con ingenieros. Mi papá es ingeniero, lo hemos platicado y creemos que sí es posible, tomar la muestra desde campo para ya no tener que ir al laboratorio y que esa muestra en una base de datos robusta al final nos diga, bueno, entra dentro de los parámetros normales en época de verano. Entonces, creo que la descentralización de la democratización del conocimiento y el acceso abierto a toda esta información es como podríamos nosotros estar alineándonos, ¿no? a los objetivos. Sí, lo que comentas es muy interesante porque, por ejemplo, todo este movimiento que viene de Open Science, ahorita ya está evolucionando, implementando incentivos y smart contracts, contratos inteligentes, ¿no? Estas tecnologías te permiten democratizar, o sea, la información. Yo conozco personas que están haciendo esto para cuestiones de la salud y créeme que la inmunología tiene que ver mucho con la cuestión de salud, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo a los corales ahorita como un modelo, como un organismo modelo que puede, o sea, que todo lo que tú observas, o sea, de los componentes, de los compuestos que reaccionan ante ciertos ritmos circadianos, tú puedes como que compararlo con otros organismos luego, ¿no? Y escalar, ya sea para crear biotecnología marina aplicada a humanos. Claro. Eso podría llegar a escalar de manera interesante y sobre todo lo que comentas de esta estandarización que realmente se requiere. Estandarizar datasets, o sea, para crear toda una red global de inmunidad coralina usando pues la ciencia ciudadana, ¿no? Y crear incentivos para que la gente use la aplicación y esté añorando, mira, yo voy a monitorear un coral y me pagan por eso. Porque claro, mucha gente, muchos pescadores, desgraciadamente muchas personas que viven en comunidades donde hay arrecifes, pues no tienen muchas cosas que hacer. Y tienen que migrar en muchas ocasiones de sector, o sea, para seguir apoyando, para seguir viviendo, ¿no? Para seguir manteniendo sus familias, ¿no? Sí considero que esas tecnologías pueden llegar a mitigar, sobre todo no solamente para adquirir financiamiento, pero la idea principal es cómo democratizar la ciencia usando código abierto. O sea, todo este código tú lo puedes encontrar en repositorios de GitHub
Y cualquier persona puede forquear la información y puede crear una nueva dataset, y ese es el ethos como tal. Se me hace muy interesante todo lo que me has comentado. Sin embargo, ahorita ya nos platicaste un poco de tus limitantes, ¿no? ¿Cuáles consideras que son, así, en palabras sintéticas, así, un enunciado, ¿no? ¿Cuáles son tus limitantes que tienes tú como investigadora en tu proyecto? Me imagino que son muchos, pero resúmelos, porque fíjate que yo estaba hablando con muchos investigadores en muchas partes del planeta y todos me dicen algo y dicen, pues yo soy mexicano, tú estás en la gloria, acá como que yo lo considero, pero también si te acercas es básicamente las mismas cuestiones, pero quiero escucharte. Yo creo que es que no sé. Creo que una de las limitantes podría ser el recurso humano, pero eso tiene como un trasfondo, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera más espacio y más inversión, entonces podríamos tener más recurso humano para poder hacer un muestreo más grande. Otra de las limitantes que tenemos es, aunque usted no lo crea, el cambio global. Porque antes era muchísimo. Bueno, la idea era ir a muestrear cada mes, pero por ejemplo, en febrero no se puede, febrero, marzo, porque ya, o sea, salimos de época de huracanes, empezamos en época de tormentas, época de depresiones tropicales, entonces cada vez es más complicado poder ir al campo a tomar una muestra de mucus. Y eso no solamente lo vemos en los corales, también lo podemos ver, por ejemplo, los que se dedican a anfibios, cada vez es más difícil encontrar. Sí, por el cambio climático. La humedad, ¿no? Ya Sí. ni siquiera las estaciones están delimitadas, ¿no? Por ciertas semanas, ¿no? Sí, no, antes nosotros decíamos, bueno, vamos a muestrear en verano e invierno. O sea, ¿qué es eso, no? Tenemos verano desde 2023. Entonces yo creo que ese sería como la limitante. Y yo creo que una de las limitantes que tenía antes, que ya no tengo ahora, que fue algo muy bonito que me di cuenta justo haciendo esta presentación, era que no creían que los corales tenían inmunidad. O sea, la primera vez que yo hablé de inmunidad fue por ahí de 2016, y entonces era así como de, oye, Jacqueline, pero los corales no tienen inmunidad. De hecho, si ustedes ven mucha de la literatura que ya antes decían que toda la protección de los corales era conferida a este microbiota que estaba asociada. Entonces, primero que creyeran que no era un acto de fe la inmunidad, ¿no? Esa era una de las limitantes, pero ahorita yo creo que es eso, ¿no? La inversión, el recurso humano, y ya, aunque hoy estoy muy esperanzada, a lo mejor ayer me hubieras preguntado y habría contestado diferente. No, está bien, sobre todo para ver los contrastes, ¿no? Y es muy curioso porque muchos investigadores han estudiado en otros lados, ¿no? Por ejemplo, esta señora Madeleine Van Hoppen, ella ha estudiado muchas cosas, ¿no? En torno a la fisiología de los corales, ¿no? El coral genomics y todas estas cuestiones. Pero en México es muy raro ver a un laboratorio que se dedique a eso. Muchos son de ecología, o sea, a nivel macroescala, de biodiversidad, sí, y es necesario, pero a nivel así puntual, sí es algo que muchas veces como que no tienes la relevancia que deberías de tener, ¿no? Estás como que, y DeSci a nivel de financiamiento busca apoyar iniciativas que no son valoradas, ¿no? Y darles como que visualización, o sea, mira, también se está haciendo esto. ¿De qué manera puedes apoyar? Mira, estas ideas, o sea, ¿cómo puedes? Porque es curioso porque muchos contribuyentes, o sea, de código abierto desde hace muchos años, han hecho eso solamente por amor, como hobby, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención porque lo que decías, participar en un hackathon y hacer esto, eso es algo muy interesante porque muchas veces, sí sabes que pues las ciencias deben de ser multidisciplinarias, transdisciplinarias, y eso es la exploración que estamos haciendo, ¿no? Porque sí debemos de acelerar y crear un hub a nivel, pues, Latinoamérica, ¿no? Para que apoye a todo el arrecife mesoamericano. O sea, para que estemos unidos, sí, separados, porque sí hay ciertas cuestiones de propiedad intelectual, pero tú puedes explorar y nosotros podemos explorar con la propiedad intelectual, ¿no? Usando mecanismos, fragmentando incentivos y haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Para generar ingresos pasivos, porque las prácticas en proyectos científicos, o sea, en proyectos de investigación, son muy extractivas. Se acaba un fondo,
tienes que pedir otra beca y tienes que aplicar a otra, o sea, es como que es un bucle sin, sin fin, es una historia sin fin, ¿no? Sí siento que como investigadores debemos de explorar un poquito de qué manera poder crear productos o, por ejemplo, tus bases de datos. O sea, ¿cómo puedes tú crear un incentivo que se retroalimente, ¿no? Y crear una economía a base de eso. Eso siento que es lo que estamos explorando como iniciativa y pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros hablando y platicando de todo esto. Siento que más investigadores andan viendo qué hacer. Por ejemplo, ahorita yo estoy aquí en Estados Unidos y la gente está viendo, las personas que están haciendo su postdoctorado y doctorado en el MIT, en Harvard, están, bueno, sabes que ya me harté. O sea, ¿qué puedo hacer después de esto? ¿Qué sigue, no? Y la neta me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero ¿qué sigue? Quiero hacer más cosas, ¿no? O sea, porque somos mentes creativas y a veces como que enfocarnos en algo sí como que nos delimita en muchas situaciones. Pero es muy interesante, o sea, ver que también los mismos síntomas que tenemos en ciertos modelos pues académicos, sí como que son rigurosos, son necesarios, y yo considero que debe haber un camino híbrido en qué manera se hace la ciencia, ¿no? Sí, puedes innovar y puedes hacer investigación, o sea, pero también estar abiertos, ¿no? A probar nuevas tecnologías, nuevas herramientas para facilitar el método, ¿no? Como tal. Pues no sé si quieres agregar algo más, pero muchas gracias, sobre todo pues, a quienes hicieron esta ronda posible, a Aurasai, Gitcoin, Arbitrum, y pues muchas gracias, Jackie, por estar acá. Si quieres agregar algo más, es el momento. Nada, pues muchas gracias por la invitación y por motivarnos, ¿no? A participar y hacerlo desde fuera de la caja. Está padrísima la iniciativa.